que estamos seguros será de bendición. Asimismo, estamos homenajeando a todos los padres con esta conferencia. Esperemos que todos salgamos, ¿verdad?, edificados de esta conferencia. Oramos, hermanos. Padre, Señor nuestro, te damos gracias, bendito Dios, porque nos permites estar delante de ti, Señor, en tu presencia, amado Dios, para darte gracias, alabarte, glorificar tu bendito nombre, Padre. Y te pedimos, Señor, que esta conferencia, Señor, sea de edificación para que todos llevemos a cabo, Señor, tu voluntad, que la entendamos y que la llevemos por obra. Te pido, mi Dios, que a todo varón que tú has puesto como cabeza de familia, Señor, que tú les sigas, Señor, capacitando día con día, y que a nosotras como esposas y a los hijos también nos des la capacidad, Padre, de entender y de obedecer. Primeramente a ti, mi Dios, y después a nuestra cabeza de familia que tú nos has asignado. Padre bendito, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están en este momento conectados. Bendícelos, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues buenas noches, hermanos. Buenas noches. Vamos a presentar. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Y vamos a presentar a nuestro hermano. Nuestro hermano se llama Jaime Delgado Delgado. Su nuevo nacimiento en el año 1981 en la Iglesia Nacional Presbiteriana El Divino Salvador de Jalapa, Veracruz. Ahí fue llamado al ministerio pastoral e ingresó al Seminario Teológico Presbiteriano de México en el año de 1985, concluyendo sus estudios en el año de 1989. Ha pastoreado las iglesias en la ciudad de Tierra Blanca, Orizaba, Santa María la Alta, Puebla, y también en congregaciones en Veracruz, en Jalapa, El Colorado y actualmente en Río Blanco, Veracruz. Está casado con nuestra hermana Eunice Morgado García, quien unió su vida en octubre de 1990 y Dios les concedió 2 hijos, Isabel y Jacob. Este último casado con la hermana Anabel Bucio B. El pastor Jaime Delgado Delgado fue ordenado ministro de culto en el año de 1992 por el Presbiterio Nacional Veracruzano, el cual ha ministrado ininterrumpidamente por 32 años hasta el momento. Cuenta con una licenciatura en teología y una maestría en teología reformada en la modalidad de estudios por extensión por medio del Seminario Teológico Presbiteriano de México. Ha ocupado cargos en el Presbiterio Veracruzano como secretario, presidente, y estos mismos cargos también los ha ejercido en el respetable Sínodo del Golfo de México. Actualmente atiende la congregación Jesús de Nazaret de Río Blanco, Veracruz, desde agosto del 2017 hasta julio del presente año. Y por tercera ocasión fue nombrado representante legal del presbiterio por un periodo de 4 años. Ahora está tomando curso de 8 meses para oficiales de la iglesia, impartido por el Seminario Teológico Presbiteriano de México de manera virtual. Le damos la más calurosa bienvenida a nuestro pastor Jaime Delgado Delgado, y después de esta presentación te damos la palabra, pastor.
Gracias. Pues me gustaría que pudiésemos orar. Ya se oró, pero yo quiero pedir por ustedes y por mí. Y también les pido por favor que tengan una hoja, un lápiz. Voy a tratar de compartir lo que voy a compartir de manera directa. Pero más adelante, si alguien se interesa por el material, con gusto se los puedo enviar. Oremos. Señor amado, te agradecemos este día la oportunidad que nos das de servirte. Padre, y oramos para que tú bendigas nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, que abras nuestro oído espiritual. Señor, que sea tu Espíritu Santo hablándonos y usando mi vida, Señor, para la gloria de tu nombre. Y que se cumpla así el propósito, Padre, no solamente de esta invitación, sino del llamado que un día, Señor, hiciste a mi vida. Te agradezco, Padre amado, que siempre tú haces mucho más de lo que pedimos o entendemos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, quizás la pregunta que haga es solamente de rutina. Teníamos un compañero llamado Juan García Martínez, ya está con el Señor, y él nos platicaba una anécdota que un pastor iba a predicar y él preguntó que de qué tiempo disponía, ¿no? Y le dijeron, del tiempo que usted quiera, hermano, pero le decimos que dándose una hora, las personas se van. Entonces, en este caso, quizás a la hora se desconectan, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de ser breve y también acepto aquello, ¿verdad? Si ustedes ven que ya se pasó el tiempo, pueden hacer pi y yo entenderé que debo de concluir. Les agradezco entonces su confianza y espero que esto que comparta sea de bendición y sea lo que ustedes estaban pidiendo. Bien, quizás a algunos les parezca un poco extraño el tema, el título, ¿no? Ni padres ni hijos perfectos, simplemente perfectibles. Hay textos en la Biblia que uno puede aprender y que puede entender y de alguna forma aplicarlo a su vida. El apóstol Pablo en Filipenses 3:12, escribiendo a aquella iglesia, él dijo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Pablo tiene una meta, conocer más de Cristo, ser como Cristo. Él nos está diciendo en ese texto que un día tuvo un encuentro con Cristo y Cristo se apoderó de él. Esto es lo que significa la palabra asir, sea literal o figuradamente. Y bien, hago una analogía, porque cada uno de nosotros sabe que la obra de Cristo por nosotros es perfecta, es instantánea, es completa. Sin embargo, la salvación, la santificación es todo un proceso. En ese aspecto yo digo, ¿verdad? Que nuestra salvación por Cristo fue completa, fue perfecta, ya no hay nada que hacer. Sin embargo, el proceso de santificación, allí podría yo decir que en ese sentido somos perfectibles, ¿no? Porque el mismo Juan dice, hijos míos, no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Bien, entonces, quiera Dios que cada uno de nosotros tenga esa meta, ¿verdad? Que el apóstol Pablo presenta, conocer más de Cristo, ser más como Él. ¿Recuerdan que el apóstol Pablo, allá en Hechos 7:57, dice el texto que consentía la muerte de Esteban? Y lo menciono porque quizás algunos de nosotros hicimos cosas en el pasado que no glorifican a Dios. Pero no nos espantemos. El mismo apóstol Pablo en la carta a los Corintios, ¿verdad? Dice que ya fuimos perdonados, fuimos santificados
Entonces, incluso empieza diciendo, esto éramos algunos. Primera los Corintios 6:11. Gracias al Señor que ahora somos nuevas criaturas y podemos con la ayuda de Dios hacer su voluntad otra vez, no perfecta, sino cada día nuestra vida pretende obedecer a Dios. Cada vez que amanece, anhelamos vivir una vida de fe y obediencia. Recuerden que eso es lo que caracterizaba a Abraham, el padre de la fe. Cuando los cristianos tratamos de vivir vidas perfectas o queremos que nuestros hijos vivan de esa manera, no es una actitud realista y que el resultado pues es frustración, agotamiento y desánimo. Debemos de recordar que empezamos una nueva vida y es una vida de victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la tentación. Otra vez, no una victoria total porque no somos perfectos. Pero al nacer de nuevo, nos pasó lo que al apóstol Pablo. Fuimos alcanzados por Cristo. Algunas ocasiones, algunos de nosotros nos preguntan, a veces sobre todo la familia, ¿no? Tú cambiaste de iglesia, tú cambiaste de religión. Pero cuando uno lee con cuidado la escritura, se da cuenta que Pablo, en el camino a Damasco, es alcanzado por Cristo. Y nosotros podemos decir, se convirtió al cristianismo. Y Pablo así lo comprendió, que fue alcanzado. Para él, su experiencia religiosa no es en sí la conversión de una religión a otra o el cambio. Más bien, Pablo presenta, ¿verdad?, como el haber descubierto, asombrado, que el Dios en quien siempre había creído, porque recuerden que era de la tribu de Benjamín, descendiente de Jacob, entonces él cree que Dios se ha manifestado en Cristo. Eso es muy interesante, porque cada uno de nosotros debe de recordar o saber cuándo lo alcanzó Dios, o cuándo se convirtió, o cuándo nació de nuevo. ¿Dónde? ¿Cómo fue que fuiste alcanzado por Dios? Yo jamás olvido que fue en 1981 cuando el Señor me alcanzó a través de aquella hermana Aurora Martínez de Martínez. Entonces, cada persona o cristiano, ¿verdad?, es alcanzado y la iniciativa la toma Dios, porque es Dios quien nos busca, como buscó al primer hombre allá en el Edén, ¿no? Él nos da la mano, Él nos salva y finalmente nos va perfeccionando a través del Espíritu Santo que mora en nosotros cuando creímos, dice la Biblia. Entonces, Pablo entiende que Dios en la persona de Cristo lo ha aprendido, como cuando dicen, la policía te aprendió, ¿no?, por decir algo. Lo había apresado, lo había alcanzado. Y de ahí que le escriba a los filipenses, prosigo con perseverancia, prosigo con empeño. Bien, ahora voy a mencionar algo breve sobre mi vida. Crecí en la cuenca del Papaloapan, los que conocen aquella zona, bueno, está Tierra Blanca, Cosamaloapan, Tlacotalpan. Yo crecí entre Tlacotalpan y Cosamaloapan. Pero tengo que decirlo, que crecí sin Dios, sin fe y sin esperanza. Y gracias a Dios, como a los 17 años, viajé a Jalapa y allí me ocupé. Es decir, empecé a interesarme por adquirir conocimiento, por leer. Y esto lo hacía en tanto trabajaba y estudiaba. Trabajé en un taller mecánico, en una vinatera por un tiempo. Y pasado cierto tiempo ingresé al diario de Jalapa. Entonces otra vez trabajaba en las noches y por la tarde estudiaba.
Y tengo que decirlo, gracias a Dios, siempre apoyado por mi hermano Juvencio, a quien siempre le agradezco, pero una vez más, hoy lo hago de manera pública. Agradezco todo el apoyo que siempre me brindó. Entonces, en este inter, conocí a la familia Martínez. Y nunca pienso que fue coincidencia, más bien providencia, porque en lo que yo estudiaba, la maestra Marisela me daba clases en aquel momento en una academia comercial. Algunos de ustedes recordarán que antes se estudiaba aquí porque luego trabajaba uno, ¿no? Pero en el periódico trabajaban dos hermanos de Marisela y por allí empezó la amistad. Y gracias a Dios, ellos me encaminaron en las cosas espirituales, me invitaron a la iglesia presbiteriana y gracias a Dios, en el hogar de Marisela, me compartió su mamá el evangelio. Fue ahí donde nací de nuevo. Y gracias a Dios, posteriormente la iglesia me apoyó para ir al seminario. Y yo me atrevo a decir que es allí donde empecé a ser perfectible. Porque cuando uno es inconverso, es totalmente imperfecto. Pero cuando Dios te salva, cuando Dios te hace una nueva persona, entonces eres perfectible. Jamás vamos a llegar a la perfección. Somos perfectibles porque vamos avanzando, vamos creciendo, vamos madurando. Y cuando caemos, Él nos levanta. Entonces, hoy me toca hablar a ustedes. Y para mí es un desafío hacer esto. Y he titulado esta charla Ni padres ni hijos perfectos, simplemente perfectibles. ¿Qué es perfectible? Bueno, aquello que es capaz de perfeccionarse o de ser perfeccionado. Pero quiero decir que el ser humano no puede por sí mismo perfeccionarse. Pensemos en un atleta. Ellos con la práctica, con la constancia, ¿verdad? Intentan perfeccionar lo que hacen y quizás muy pocos lo logran. Pero en lo moral y en lo espiritual, nosotros no podemos perfeccionarnos. Eso lo hace únicamente Dios. Recuerden que así le dijo Jesús a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Solo Dios nos puede renovar con su Espíritu Santo. Solo Dios nos puede hacer renacer por su palabra. Esa palabra viva y poderosa que solamente Dios la pronunció, diríamos, y fueron los cielos, fueron las estrellas, ¿verdad? Los árboles, etcétera. Bueno, esa palabra sigue teniendo poder. Pablo lo dijo. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Entonces, la Biblia llama regeneración, renovación, renacimiento. Nosotros, o yo en este momento, ¿verdad? Le llamé que somos perfectibles. Tito 3:5 dice que Dios nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hay muchos textos, pero quiero también mencionar Primera de Pedro 1:23. Él dice que fuimos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Algunas veces nos preocupamos por nuestros hijos y es correcto. Nos preocupamos quizás porque vemos que hacen o piensan no como quisiéramos o quizás no como les enseñamos. Sin embargo, tengo que decir que a nosotros nos corresponde hacer un 20% en ellos y el 80% lo hace Dios o no lo hace nadie. Y dicho sea de paso, no pretendo con este material justificarme ni justificar a nadie, ni promover el cinismo, ¿verdad? ¿Qué es cinismo? Bueno, aquella gente que dice, es que nadie puede, es que así soy imperfecto, es que no puedo. Sin embargo,
algunas veces andamos repitiendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, lo que yo pretendo es que entendamos a la luz de la Biblia que Dios es quien nos perfecciona a nosotros y a nuestros hijos. La Biblia afirma categóricamente que moral y espiritualmente estábamos muertos. Pero Efesios 2:1 afirma que Dios nos dio vida. Bueno, quise mencionar esas dos cosas porque en esta sociedad que nos toca vivir, esa sociedad está muerta en delitos y pecados. Y nunca me he caracterizado por ser exagerado, por ser extremista, pero quiero mencionar algunas cosas y ustedes, ¿verdad?, determinarán si esta sociedad está muerta o no. Vemos inmoralidad sexual y pornografía en cines, canciones, revistas, televisión e internet. Hay una ola de degeneración, promiscuidad e impureza que permea nuestra sociedad. Esto está destruyendo la pureza y nobleza de los niños y adolescentes. Cuando recuerdo a Cricri y veo sus canciones, hoy quizás nos parecen muy inocentes, pero creo que aquellos personajes precisamente buscaban salvar o librar a nuestra generación, aquella generación de niños, ¿verdad? Porque ya veían que estaban siendo bombardeados en su pureza y en su nobleza. Bien, nuestra sociedad se caracteriza por la droga y la gente busca escapar de sus dolores y fracasos, de su vacío espiritual. Los horóscopos ahora son una forma de escapismo. Revistas y periódicos prometen dar dirección y orientación casi profética. Y hay personas que solamente compran el periódico, ¿verdad? Ven el horóscopo y lo tiran. Ahora, más peligroso aún, psicológica y espiritualmente, es inmiscuirse en el espiritismo, la magia negra y otras formas de ocultismo. La adoración de demonios, no se le puede llamar a otra cosa así, a la adoración de la Santa Muerte. Y bueno, a esto quizás vale la pena añadirle que muchas personas, pueden ser jóvenes o adultos, confundidos con todo esto, a veces rehuyen del cristianismo, porque no hallaron sinceridad en los que se dicen seguidores de Jesús de Nazaret. No nos justificamos, porque hoy he escuchado personas que dicen, bueno, es que él así quiere pensar, ¿no? Pero la Biblia sí dice que debemos de cuidar de no ser tropiezo. Bueno, nosotros intentamos con palabras que nuestros hijos sean buenos ciudadanos, buenos cristianos, buenos estudiantes. Les aconsejamos, como lo hicieron con nosotros, que se porten bien, que hagan bien las cosas, que no sean arrastrados por este tsunami de maldad. No encontramos padres buenos, no encontramos hijos buenos o perfectos, pero sí hay muchos padres perfectibles, sí hay muchos hijos perfectibles. Por eso estoy hablando de esto, porque debemos de hacer lo que nos toca hacer para que nuestros hijos conozcan a Dios, para que nuestros hijos sean guiados por su Espíritu Santo, por los principios bíblicos. Pero es necesario que nosotros les demos el ejemplo con nuestra práctica. A veces cumplimos, a veces no. Pero lo que sí tenemos que estar conscientes es que Dios nos pedirá cuenta. Cuando nosotros hemos cumplido con nuestra tarea
o hemos hecho nuestra tarea. Instruir con palabras, instruir con el ejemplo. Y los encomendamos a Dios. Sin duda Dios hará algo en nuestros hijos, como lo ha hecho en nosotros, como lo está haciendo en nosotros. Pero cuando no hacemos la tarea, la preocupación es mayor cuando vemos los resultados de no hacerlo. Quise citar el texto de los talentos porque encuentro similitud con lo que estoy hablando. Dice la Biblia en Mateo 25:15 que un hombre se fue, pero delegó algunas responsabilidades. Y a una persona le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y al tiempo regresó. Y dice el texto que arregló cuentas con ellos. Por eso no descartemos que Dios nos pedirá cuenta. Y esto no es para que vivamos así. No, es para que sepamos que tenemos una responsabilidad. ¿Y qué le dijo Dios a aquel que trabajó los 5 talentos, que trabajó los 2 talentos? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. O sea, Dios no nos demanda más de lo que nos demanda. Pero ¿qué le dijo a otro? El otro, el tercero, que solamente recibió 1, dijo, tuve miedo. Que no nos paralice el miedo. Que no dejemos de cumplir porque pensamos que no podemos. Hace algunos años un pastor comentó que él platicó con sus hijos porque quizás no andaban haciendo bien las cosas, ya que el hijo, ¿verdad?, empezó a contradecir al papá. Y el pastor dice que le dijo, mira, ahorita me toca a mí. Cuando yo esté en el sillón de los acusados, te tocará a ti. Y me admiro, ¿no?, de su valor, porque otro se hubiera quedado callado y, como se dice coloquialmente, el hijo le hubiera agarrado la medida, ¿verdad? Ya pues nunca te puedo corregir, nunca te puedo disciplinar porque conoces que soy imperfecto. Dice ahí el relato que 2 de los encargados cumplieron y un tercero no lo hizo. Y fue llamado, según Mateo 25:26, malo y negligente. Bien, empezamos con un texto. Y yo quiero leerlo en otra versión, en la Biblia en lenguaje sencillo, Filipenses 3:12. Dice Pablo, con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya sea yo perfecto, pero sí puedo decir que sigo adelante. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, no importa si el hijo ya creció, si ya se casó, si no quiere nada con Dios. Tenemos que seguir adelante, luchando por alcanzar esa meta. Pues para eso me salvó Jesucristo, dice Pablo. ¿Para qué lo salvó? Para que hablara de Cristo. Lo salvó para que fuese igual a Cristo. Lo salvó para que un día resucitara como Cristo. Este texto habla de la vida cristiana y tiene bastante similitud con lo que nos compete hacer como padres. En este día quiero tomar como base de mi enseñanza a la familia de Abraham, a sus descendientes, para demostrar que no eran perfectos, pero sí eran perfectibles. Y esto sirva para animarnos, cada uno de nosotros, a esforzarnos por darle ejemplo a nuestros hijos, por interceder por nuestros descendientes. Esto lo podemos nosotros lograr al conocer en su palabra de Dios cómo este Dios nuestro manifestó su misericordia en aquellas personas. Y creo que se vale
que oremos pidiendo que Dios haga lo mismo con nosotros y que haga lo mismo con nosotros. No sé si a ustedes les ha pasado que van a la Biblia y no encuentran padres perfectos, no encuentran hijos perfectos, simplemente perfectibles. Pablo escribe en Efesios 4:12, refiriéndose a la función de los líderes sobre los miembros de iglesia, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y quiero que noten esa palabra, a fin de perfeccionar. Eso tiene que ver con que seamos perfectibles. La palabra perfeccionar viene de una raíz que quiere decir reparar o ajustar. Y esta palabra, perdón, la utilizaban los pescadores cuando remendaban redes. Los que quizás viven en la costa o han pasado, ¿verdad? Algunas veces ven personas que tienen ahí sus redes, sus tendales les llaman. Incluso cuando vemos algún documental, alguna película de Cristo, ¿verdad? Ahí están los pescadores, Pedro, Juan, están a veces remendando o perfeccionando sus redes. Pero esa palabra también la utilizaban los hueseros. Alguien me dijo, cuida ese término, porque huesero no es el que va a todas las fiestas a comer. No, huesero es que hay a veces en los pueblos, hoy le llaman quiroprácticos, ¿verdad? Que te lastimaban y te llevaban con alguien que te empezaba a sobar, ¿verdad? Y a poner alguna pomada caliente y luego te acomodaba el hueso. Entonces, ese señor precisamente ponía en su lugar un hueso dislocado. Con la ayuda y el poder de Dios, como cristianos, como hijos de Dios, podemos pedirle a Él que nos perfeccione y perfeccione a nuestros hijos. Quizás tengamos que pedir, Señor, produce en nosotros el querer y el hacer por nuestros hijos. Y alguien me preguntará, bueno, pastor, ¿y qué le puedo pedir a Dios que haga en mis hijos? Yo siempre he dicho lo que sea necesario. Es decir, si no es cristiano, pues que sea una nueva criatura. Que ponga en él el querer y el hacer de buscarlo, de creer, de leer la Biblia, de asistir al templo, de orar, de obedecer, de diezmar. Debemos ser específicos. Que Dios ponga amor en nosotros, en mí, en mis hijos, en mis descendientes. Amor por Dios. Que ponga ese querer y ese hacer de conocerlo. No solamente de lo que leemos en el texto, sino de tener ese conocimiento personal. Porque lo que vamos a empezar a ver ahorita habla de que Dios se revelaba. Hay que pedir a Dios que mis hijos se congreguen, ¿no? Desafortunadamente, después de la pandemia, muchos ya no se quieren congregar. Pero creo que por amor a nuestros hijos, debemos de congregarnos. ¿Y por qué? ¿Qué diezmen? Bueno, porque parece que ese es un problema grande. Muchas personas nunca tienen, nunca les alcanza, pero es algo que Dios ha mandado. Es decir, nosotros no podemos pedirle a Dios, ni pedirle a Dios por otros, como se dice coloquialmente, ¿verdad? De contentillo. Es decir, esto sí, esto no. Esto no me gusta, esto sí. Esto me conviene, esto no. Quiero que recordemos, David pidió por Salomón su hijo, que conociera a Dios, que amara a Dios, que obedeciera a Dios. Samuel oró por el pueblo
de Dios. Y yo no descarto que Abraham y Sara oraban por su hijo, que posteriormente Dios les dio, ¿no? Isaac y Rebeca oraban por sus hijos. Recuerden esto, Sara era estéril, Rebeca era estéril, entonces solamente Dios podía hacer que vinieran hijos. ¿Y cómo fue? Estas personas confiaban en Dios y oraban. Ana oró por su hijo. Aquí mi pregunta es, ¿oramos nosotros por nuestros hijos? ¿Oramos todos los días por nuestros hijos? Recuerdo que cuando conocí el evangelio en Jalapa, un anciano, perdón, ya murió, Roberto Platas Hernández, él me dijo, pastor, siempre ora por tus hijos. Y yo dije, pero si ni novia tengo, ¿no? Posiblemente entendí. Él me dijo, ora antes de que lleguen. No ores cuando ya están aquí, te provocan problemas, ¿no? Qué sabio este varón. Los pastores debemos orar por las iglesias que atendemos, porque el apóstol Pedro dice que Dios nos ha puesto ahí y un día daremos, se oye bonito, ¿verdad? Cuando dice, sométanse a los pastores que velan por ustedes, pero más adelantito dice, y que darán cuenta. Pablo pedía por la iglesia. En Efesios 1:7, ¿verdad? Él le pide a Dios, da espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Pero Pablo también en Romanos 15:30 dice, os ruego hermanos que me ayuden orando por mí a Dios. ¿Y qué creen? Jesús en Juan 17:9 dijo, yo ruego por los que me diste, porque tuyos son. Y me emociona lo que dice en el versículo 15, Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y en ese ínter entre el 9 y 15, ¿verdad? Dice el Señor, pido por los que han de creer. Vean, entonces, tenemos que orar por nosotros. Tenemos que orar por nuestros hijos. Vamos entonces a ver qué hicieron con sus hijos Abraham hasta la 4ª generación. Veamos lo que hizo Dios en estas personas como respuesta a la intercesión. Pero tengo también que decirlo. ¿Cómo vivía José, esposo de María, con un hijo perfecto? Bueno, ellos obedecían las leyes civiles y religiosas. Ellos amaban y obedecían a Dios. Ellos cumplían como creyentes lo que manda la palabra de Dios. Sin duda oraban, Señor, danos de tu gracia, danos sabiduría para educar, para formar a tu hijo, que es perfecto. Nosotros tenemos que orar por nuestros hijos e instruirlos, aprovechando cada circunstancia. Que tengamos intencionalidad, que intentemos ser ejemplo para ellos. ¿Y cómo? Bueno, pidamos, Dios, produce en mí el querer y el hacer. Soy imperfecto, pero tú me enseñas en tu palabra que soy perfectible. Y mis hijos también. Bueno, si quieren anotar, yo les pido que escriban algún texto. Abraham y su familia, dice la Biblia que fueron escogidos por Dios. Nosotros también, así afirma la Biblia. Fueron muy bendecidos por Dios, nosotros también. Esa es la bendición de ser cristianos, de ser hijos de Dios, de ser nacidos de nuevo.
Pero también añado que Abraham y sus descendientes no eran perfectos, pero sí fueron perfeccionados, eran perfectibles. ¿Dónde vivía Abraham? Bueno, según Josué 24:2 dice que la familia de Abraham moraba en Ur de los Caldeos y de aquella región Dios lo llamó. Y Abraham, dice la Biblia, salió sin saber a dónde iba, dejando esa nación idolátrica a la que pertenecían sus antepasados. Pero no solamente él salió de allí, también dejó la casa de su padre. Otra vez, así como empecé diciendo, nuestra sociedad cómo está, y no nos espantamos, ni evitamos platicar con las personas. Pero lo menciono porque allí donde Dios separa a Abraham, se practicaban religiones tan degeneradas como el fetichismo, el animismo, el totemismo. Esa región de Mesopotamia adoraban las divinidades astrales, los dioses de la naturaleza, los dioses nacionales, y en aquellos cultos o templos, ¿verdad? Que eran como unas pirámides, los zigurats, había pues un cuerpo sacerdotal y estos incluían magia, astrología y adivinación. De allí Dios saca a Abraham, como un día lo hizo también con nosotros. Y no porque digamos que nos sacó del catolicismo, no, yo tengo familia católica y convivo con ellos. Y es muy curioso cuando nos invitan a algún social. Yo no soy de los que me espanto, ni les huyo, ni no voy, sino que me ponen ahí una botella, ¿verdad? Y yo le digo, gracias. Y me invitan, digo, muy amable. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar ahí para cumplir mi propósito de ser luz, de ser sal, ¿no? Y ellos me respetan. Entonces Abraham es sacado de ese contexto. Y en obediencia a Dios viene a la tierra que le prometió que le dará. Y dice la Biblia que empieza a edificar altares. Los altares no son otra cosa más que el lugar de encuentro. Dice la Biblia que empieza Abraham a invocar el nombre de Jehová. Génesis 12:6. Después, pues en ese inter hay hambruna y en 2 ocasiones, es curioso, primero Abraham va a Egipto y posteriormente va con otro rey llamado Abimelech. Pero él miente. Por eso tenemos que notar, no endiosar. Hay muchas personas que dicen, yo quiero ser descendiente de Abraham, yo quiero ser judío, ¿no? Como si estas personas fuesen semidioses, ¿no? O perfectos. No, tampoco soy antisemita, no. Pero estoy muy agradecido primero de ser cristiano y de ser mexicano y de descender de Cuauhtémoc, ¿no? Por todos ellos. Bueno, ¿qué hace este hombre? Temiendo por su vida, miente diciendo que Sara es su hermana. Y hace lo mismo en Génesis 20. Primero en Génesis 12:10. Después en Génesis 20:2. Y ahí anda Abraham de un lado para otro, hasta que en algún momento, por circunstancias que sin duda Dios permite, se separa de Lot. Porque surgen por ahí algunas riñas entre sus pastores y los de Lot, y él decide separarse. Pero no estaba solo. Dios siempre estuvo presente como lo está con nosotros. A mí me gusta orar y decir, Señor, te doy gracias por tu presencia conmigo y en mi vida, por tus promesas, por tu palabra, por tu provisión. Así estaba Dios con este hombre. Y dice el capítulo 15 de Génesis que Dios se le reveló como su escudo y gran galardón.
Pero quiero que notemos esto. Abraham, con todo ser el padre de la fe, etcétera, no era perfecto, porque cohabita con su esclava, Agar, y con ella tienen un hijo, Ismael. ¿Por qué? Bueno, serán las costumbres de aquel momento, según Génesis 16:2 y Génesis 30:3. Y la Biblia dice, Génesis 25, que cuando Sara muere, Abraham tuvo otra esposa, Setura, y varias concubinas, con las que tuvo hijos. Pero lo asombroso de todo esto, y no estoy diciendo que Dios se hace la vista gorda, no. A pesar de no ser perfecto, Abraham es llamado amigo de Dios. Abraham es perfectible. Y tal parece que nace de nuevo en Génesis 15:6, cuando Dios lo saca en una noche, le dice, ve las estrellas y si puedes contarlas. No puedo. Dice, así será tu descendencia, ¿no? Y dice la Biblia, y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Como cuando uno cree en lo que Cristo hizo y somos declarados justos. Y Dios hace con Abraham un pacto y Dios se revela a Abraham muy seguido como el Dios todopoderoso. Y estos nombres de Dios hablan de lo que Él es, de lo que Él hace. Este nombre indica que los recursos para Abraham y para nosotros se hallan en el mismo Dios. Pero llama la atención algo. Dice la Biblia que Dios le cambia el nombre Abraham por el de Abraham. Y le dice, vas a ser padre de muchedumbre de gentes. Y ya también sabemos, ¿verdad?, que hay una especie como de firma para que se esté más seguro Abraham. Le prescribe la circuncisión, que es otra figura de la no confianza en la carne. Y lo que llama la atención es que Abraham pone en práctica ese acto. Hoy en día, no sé por qué las personas cuestionan mucho. He escuchado personas que les dicen, ¿y ya bautizaste a tu hijo? ¿Y por qué tengo que bautizarlo? ¿Y quién dice eso? Y si está pequeño, etcétera, ¿verdad? Pero hay cosas que estas personas, y no actuaban ciegamente, ¿verdad? No actuaban, como decimos, a lo tonto. No, conocían a un Dios sabio y entendían por qué hacían lo que hacían. Y quizás algunas veces no lo entendían, pero conocían a Dios y sabían que todo esto que se les mandaba era para la gloria de Dios. Era para bien de ellos. Pero no sé si ustedes se preguntan, ¿y por qué se dice que Abraham es amigo de Dios? Bueno, en Juan 15:14 encontramos la clave de que Abraham se ha llamado amigo de Dios. El mismo Jesús, que es Dios hecho hombre, dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Alguna vez yo dije, Señor, yo quisiera ser como David, un hombre conforme a tu corazón. Señor, yo quisiera ser como Abraham, que tú me llames que soy tu amigo. Y como si Dios me dijera, pues tan fácil, ¿no? Haz lo que yo mando. ¿Entienden? Porque hace unos instantes dije, hay que orar por nosotros y por nuestros hijos, que hagan esto, que hagan lo otro, que respeten el día de reposo, que lean la Biblia, que la obedezcan, que diezmen. Cuando uno hace lo que Dios manda, que no nos pide sacrificio, que no nos pide cosas imposibles, sin duda, Él nos considera sus amigos. Dios le concede más adelante a Abraham ese hijo prometido. Dice la Biblia que tenía 40 años Isaac.
y Abraham se preocupa y actúa. Perdón, quizás hoy no entendemos mucho de eso, porque al menos mi papá no me buscó a mi esposa o a ustedes, ¿no? Pero bueno, eran las costumbres de aquel entonces. Pero yo creo que más que costumbres, había una preocupación en Abraham, había una fe en Abraham, porque él no quería que su hijo contrajese matrimonio con las hijas de los cananeos y envió a buscarle esposa con esa misma fe. Recuerdo que en el seminario el pastor Miguel, no me dejará mentir, nos dieron una clase y nos decían, ¿quieren ustedes que su matrimonio sea feliz? Busquen una persona cristiana, si es posible de la misma denominación. Y quizás esto a algunos no les guste, pero así nos lo decían, ¿no? Y con todo respeto. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si tú eres maestro, te casas con una maestra, ¿no? Por decir algo. ¿Por qué? Dice, porque solamente los cuentos dicen que se casó el hijo del rey con la muchacha, con la hija del molinero, ¿no? Y no era por discriminar a nadie, pero es tremenda la diferencia social, ¿no? Y luego a veces algunos problemas por ahí vienen, ¿no? Nos decían allá. ¿Por qué? Porque si yo me caso con una muchacha, ¿verdad? Que está en el campo, habituada a otro tipo de vida, y luego ella no se ubica, no se siente bien, no se siente en familia, ¿no? Y bueno, eso es lo que nos decía el hombre, ¿no? Dios puede hacer otras cosas, pero aquí el punto es ese, ¿no? Que Abraham evitaba emparentar con las hijas de los cananeos. Y quiero, por favor, que noten eso, porque más adelante voy a hablar de lo que hacían los cananeos, ¿no? Entonces, Dios envía a su ángel para que ayude, y lo hace. Dios guía a Eliezer y encuentran a Rebeca. Y bueno, se casan. Quiero también decir que cuando Abraham nace de nuevo, diríamos, ¿no? Es declarado justo por creerle a Dios. Quiero que noten esa gran diferencia. Nomás es una letra. No es lo mismo creer en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Santiago dice que aún los demonios creen en Dios. Pero creerle a Dios es algo muy diferente. Entonces, Abraham creía en un Dios todopoderoso, eterno, altísimo, creador de los cielos y de la tierra, dueño real y legítimo de toda la creación, juez justo. En este Dios creemos también nosotros. Dice la Biblia que con ese conocimiento que tenía de Dios y que nosotros podemos adquirir en la Escritura, estaba el corazón y la mente de Abraham lleno de fe y podía obedecer y podía adorar y podía honrar a Dios, no a fuerza, no por miedo, sino por gratitud, por amor. Y tenemos que mencionar que Dios, que es sabio, para fortalecer la fe de Abraham, emplea dos medios. Hemos estado leyendo que Dios le reveló de manera personal, o se reveló a Abraham para que Abraham le conociera. Dice Génesis 15:1, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Hay más textos, pero me gusta decir esto para muestra un botón, ¿no? Génesis 17:1 dice, y se le apareció Dios a Abraham. En el capítulo 15 era por ahí un poquito más de 75 años. Y no más de 2 capítulos ya tiene 99 años. Bien, pues Dios puso en acción la fe de Abraham, poniéndole en circunstancias en las que iba a tener que ejercitarla. Y esto también para nosotros, hermanos, las cosas que nos acontecen,
que Dios permite no son desgracias de malas, no siempre son el resultado del pecado. Son simplemente circunstancias que Dios permite para enseñarnos, para a veces corregirnos, para revelarse a nosotros. Entonces, Dios, con estas cosas que permitió, ayudó a Abraham en la formación de su carácter. Bien, vamos a ver a Isaac, el hijo de Abraham y Sara. Ya vimos a un Abraham que no era perfecto, pero después de ese encuentro con Dios es perfectible. Es decir, Dios va tratando con él, lo va moldeando. Ahora vamos a ver a Isaac. Isaac nace cuando Abraham tiene 100 años y su mamá 90. Pero es algo muy tremendo porque Isaac fue el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a este matrimonio. Y quiero que noten, por favor, cómo Abraham era un hombre obediente y con su ejemplo le va enseñando a su hijo. Porque Dios había dicho, esta será la señal del pacto, que circuncidarás al 8º día a tus descendientes. Y aquí lo hace, Génesis 21:4. Vean, Abraham obedece el mandato dado por Dios en el acto. Dije hace unos instantes, no cuestionó a Dios, no dudó de Dios. Ahora, llega un tiempo que Abraham, Isaac crece y entonces Dios le manda a Abraham que lo sacrifique. Dicen los comentaristas, entre ellos el historiador judío Josefo, que aproximadamente tendría unos 25 años Isaac. ¿Por qué menciono la edad? Es bien importante, porque recuerden que Isaac llevaba la leña y su padre llevaba quizás el fuego y un cuchillo, pero no había cordero para el sacrificio. Sin embargo, Isaac no se resiste. ¿Por qué? Por respeto a su padre, por amor a Dios, ese amor que le había inculcado su papá. Llega un día cuando muere Sara y pues se entristece Isaac. Y tenía 40 años cuando se casa con Rebeca. Pasan 20 años, de 60, dice Génesis 25:20, cuando nacen sus hijos, sus 2 hijos. Perdón, aquí enfatizo otra vez. Isaac, como Abraham, no es perfecto, porque también miente como su padre. Génesis 26:7, diciendo que Rebeca es su hermana. Y dice el texto enfáticamente, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer. Hay otro rey, algunos comentaristas dicen que no era el mismo Abimelech al que le mintió a Abraham, sino tal vez un hijo de aquel rey. Abimelech no es un nombre, es un título, como decir hoy el presidente, ¿no? O el faraón. A pesar de ser el cumplimiento de aquella promesa, Isaac no era perfecto. A pesar de ser el cumplimiento de una promesa divina, Abraham tenía responsabilidad ante Dios. Es decir, no podemos decir, porque mis hijos son cristianos, bueno, voy a decir otra cosa. Hace tiempo el pastor Juan García Martínez, que está con el Señor, nos comentó que lo invitaron a dar un tema, pero que le iba a predicar a hijos de pastores y a hijos de ancianos de iglesia. Y el tema era evangelístico. Entonces él dijo, ¿cómo? ¿Cómo le voy a predicar a estos jóvenes, no? Si conocen de Dios, ¿no? Y dice este varón, yo me asombré cuando quizás de un grupo de 50, 30 levantaron su mano porque habían entendido que necesitaban nacer de nuevo. Y esto es importante que nosotros también lo entendamos. Nuestros hijos no son cristianos
por el hecho de nacer en nuestro hogar. Así Abraham, a pesar de que Isaac era algo hermoso, el cumplimiento de aquella promesa, Abraham entendía que tenía responsabilidad, porque Dios le había dicho en Génesis 18:19, yo sé que mandará, hablándole a Abraham, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que en la Biblia algunas veces vamos a encontrar promesas condicionadas, ¿no? Dije que Isaac no era perfecto. Espero que alguien de ustedes no se sienta identificado, porque Abraham tenía una debilidad. Isaac. ¿Qué pasaba con él? Había preferencia en la familia. Su hijo favorito, Esaú. El de Rebeca, Jacob. Y esto les acarreó una gran tristeza. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribiéndole a los Corintios, dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, si en la Biblia a veces encontramos este tipo de relatos, este tipo de pecados, no es porque la Biblia lo promueva, no es porque sea un libro que invita a pecar. No, es un libro que Dios permitió que quedaran allí esos relatos para nuestra enseñanza, para evitar al ver cómo les fue. Si les acarreó problemas, evitemos. Pero también podemos ver Hebreos 11, ¿no? Muchos buenos ejemplos de fe. Bueno, pues ahí tenemos a un Isaac con sus debilidades. Pero Isaac, dice la Biblia, que Dios le ordenó en Génesis 26:1 no descender a Egipto en otra hambruna que hubo. Y este hombre obedeció. Y si ustedes quieren corroborar la fe de Isaac, escriban por ahí Hebreos 11, 9 y 20. Allí el Nuevo Testamento alude a Isaac, el hijo de la promesa, declarando que este varón manifestó su fe durante su vida de nómada, morando en su tienda y bendiciendo a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Quiero que noten eso. De una manera, Dios trata con Abraham, de otra con Isaac, como lo vamos a ver con Jacob. Y recuerdo que un maestro nos decía en el seminario, jóvenes, servirle a Dios no es solamente ser pastor, les pueden servir en su profesión, que estudien. Es algo similar, ¿no? No podemos ver ahí a un Isaac que exactamente Dios le cambia el nombre como a su padre, pero sí le puso Dios su nombre, ¿no?, de antes de nacer. Bien, veamos a Jacob. Otro ejemplo de un hombre que no es perfecto. Ya dijimos que es el favorito de su madre. Génesis 25:28. Dios había dado una promesa en Génesis 25:23 que el mayor serviría al menor. ¿Y quién era mayor? Esaú. El menor, Jacob. Bueno, ya sabemos la historia. Se aprovecha Jacob de que su hermano viene del campo y trae hambre. Le da de comer unas lentejas y le dice, pero dame tu primogenitura. ¿Qué era esto? Bueno, dentro de aquel tiempo, si eran dos muchachos y tenían 100 ovejas, por decir algo, ¿no? Lo normal era que le tocaran a cada quien 50. Pero el hijo mayor, perdón, le tenían que tocar 75, ¿no? Entonces era muy codiciada la primogenitura. Pero entonces, ¿qué hace Jacob?
con falsedad y fraude, se adueña de la bendición de su papá, apoyado por su mamá. Ojo, su mamá Rebeca disfraza a Jacob de Esaú. Y esto trae otra vez resultados nefastos, porque Esaú resuelve matar a su hermano. Alguien dijo un día, cualquier parecido con algunas experiencias, ¿verdad?, de nosotros es pura coincidencia. A veces por una herencia se disuelve la familia. Tremendo. Bien, entonces, ¿qué hace Rebeca? Para proteger a su hijo, pues lo envía con el tío Labán para que vaya allí a buscar esposa. Y en ese viaje, según Génesis 27 y 28, Dios se revela a Jacob en una visión de noche. Quiero que noten eso. Dios hablando con su abuelo Abraham, Dios hablando con su padre Isaac y ahora hablando con Jacob. Siempre mi sueño es disfrutar esa comunión con Dios. A algunas personas les cuesta creer que Dios hoy siga hablando. Y dijo una persona, no te va a decir nunca Dios algo diferente o contradictorio a su palabra. Simplemente va a actuar en tu conciencia, quizás a veces de manera audible. Por mencionarles este caso, anoche una hermana de aquí de la iglesia nos informó, ¿verdad?, que fue declarada contagiada de COVID después de hacerse sus estudios. Y en ese instante Dios trajo a mi mente el pasaje del buen samaritano, ¿no? Señor, gracias por esa oportunidad de poder servirle a tu hija. Así, no me dijo Dios, esta es una revelación que vas a hacer. No, porque algunas veces Dios nos bendice, pero nunca le preguntamos, Señor, ¿por qué tanta bendición? ¿No? Y otras veces parecería que nos quita y entonces le reclamamos. Pero bueno, aquí el punto es que si nuestro Dios es vivo, si nuestro Dios es inmutable, no cambia, Él puede seguir hablando, pero muchos decimos, nada más habla a través de la Biblia y limitamos a Dios, ¿no? Pero bueno, en aquel momento se le revela a Jacob. Jacob mora allá por la familia de su tío, por parte de su mamá, unos 20 años. Y allá Dios lo bendice con mucho ganado, con 4 esposas, con un suegro tío, 12 hijos y una hija. Y no crean que cuando digo 4 esposas, lo hago de manera burlona. No, hay un texto por ahí en la Biblia que dice que donde no hay ley, no se culpa de pecado. Parecería que algunas cosas como estas, si no eran cosas que Dios mandaba, al menos tampoco se condenaban. Pero cuando viene la ley, ojo, ¿no? Esto también me recuerda un poco, ¿no?, a nuestras iglesias. Siempre eran las iglesias, pero en 1992 el gobierno decide hacer una ley y reconocer a las iglesias como asociaciones religiosas. Y como siempre, algunos nos dijimos, qué bueno, gracias Dios. Otros se preocuparon, otros se enojaron. Pero como en todo, si hay beneficios, hay responsabilidades, ¿no? Entonces, Jacob fue bendecido. Y solamente quiero mencionar los nombres de sus hijos. Algunos de ustedes tal vez lo sepan de memoria, ¿no? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y Dina, hijos de Jacob y Lea. Raquel tuvo 2 hijos, a José y a Benjamín. Pero también era común, como lo hizo Sara, ¿no?, que daban a sus esclavas al esposo. Entonces Bila, la sierva de Raquel, tuvo 2 hijos, Dan y Neftalí, y estos pues se le anexaban a Raquel, ¿no?, como si hubiese tenido 4. Y también Lea le da su esclava o su sierva, Silpa, a su esposo. Y de ahí vienen Gad y Aser.
Después van a entender por qué mencioné esto. Piensen en Rubén, piensen en Judá. Dios protegió y Dios prosperó a Jacob. A pesar de ser mentiroso, tranza, porque no solamente engañó a su papá, también engañó varias veces a su tío Labán. Pero esto que nos dice, que si Dios no bendice al ser humano imperfecto, nadie de nosotros sería salvo. Otra vez, no confundamos que yo estoy diciendo que Dios permite lo malo, lo pecaminoso. No, hablo de que ama a las personas. Hemos oído muchas veces, Dios ama al pecador, pero no su pecado. Dios obra en él, ¿verdad? Para hacerlo nueva criatura. A eso me refiero, con que ama a los malos y los transforma en santos. Bien. Allí tenemos a un Jacob. Y Dios, como puso el querer y el hacer en Isaac, de temerle a Dios, de creer en Dios, también hace esto con Jacob. Porque cuando Jacob se despide de su tío suegro, en Génesis 35, 53, dice la Biblia que hacen una comida, hacen un pacto y ambos, su tío Labán y él, pronuncian estas palabras. Génesis 31, 53, dice Labán, el Dios de Abraham y el Dios de Nacor, juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, su padre. Pero este temor no es miedo, no es terror, es asombro, es reverencia. Quiero al Señor que nosotros nos asombremos cuando hablamos con Dios, nos asombremos cuando vemos los prodigios de Dios, cuando vemos la respuesta de Dios. El pastor Salvador Hernández Ferrer, que radica en Jalapa y en un tiempo militó en el presbiterio veracruzano, siempre me decía, Jaime, nunca pierdas la capacidad de asombrarte. Y lo hago con Dios. Precisamente el jueves viajé a México a hacer un trámite del presbiterio y yo estuve orando y le pedí a varios hermanos que oraran porque tengo que salir en la madrugada y es un carro de paso. Y quizá a ustedes les ha pasado que llegan muy tarde, ¿no? Pero yo le pedí, Señor, que llegue a la hora. Y de veras me asombré y le di gracias a Dios porque parecía local, ¿no? Salió a la hora. Y a la hora que marcaba el boleto que tenía que llegar a México, llegó. Y gracias a Dios pude estar en la reunión a la que fui a representar el presbiterio. Esas son las cosas, hermano. Y no porque yo soy más bueno, no porque yo soy más santo. No. Es que tenemos que acostumbrarnos a depender de Dios. Alguien dijo, pero ¿por qué le voy a pedir a Dios que me ayude en la puntualidad, no? Es como si tú vas al súper en una quincena y está lleno allí, ¿verdad? Y tú le dices, Señor, dame un lugar para estacionar mi coche, ¿no? Y de repente ves que un coche se mueve. Y en vez de decir, gracias, Señor, dices, ya no, Señor, ya se fue esta persona, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros que aprender a platicar con Dios, a tratar con Dios. No cuando hay un enfermo que se va a morir, no cuando hay un enfermo con una enfermedad. No, el diario vivir. Podemos ir viendo la gloria de Dios. Conocemos la historia. Dios se manifiesta a Jacob cuando él lucha contra un varón. Y ahí es donde nace de nuevo Jacob. Dice la Biblia que luchó con un varón. Y Jacob sabía que ese varón era Dios. Recuerden que en el Antiguo Testamento se daban las teofanías, que es aparición de Dios en forma humana, como se apareció en la persona de Jesús. Y ese desconocido
bendijo a Jacob y le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. En el Antiguo Testamento, cuando había un cambio de nombre, dicen los comentaristas que era lo más parecido al nuevo nacimiento que se menciona en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque un cambio del nombre hablaba de un cambio de vida, hablaba de un cambio de destino, hablaba de un cambio de propósito, ¿no? Entonces vean cómo en el Antiguo Testamento la salvación seguía siendo por fe, no por obras, como muchos piensan que la gracia y la fe es hasta el nuevo, ¿no? Abraham fue salvo por fe. Noé fue salvo por la gracia de Dios y halló gracia ante Dios. Jacob, que era de lo peorcito, Dios lo salvó por su gracia, no porque era bueno, no porque era perfecto. Jacob mostró durante su vida y también durante sus últimos días una fe inquebrantable en el Señor, según Génesis 48, 21 y Hebreos 11, 21. La Biblia dice enfáticamente que el Señor mismo no se avergüenza de llamarse el Dios de Jacob. Precioso. Que Dios no se avergüence de decir que es nuestro Dios, que somos sus hijos, porque andamos conforme a su voluntad. Y vamos a terminar con Judá, otro descendiente de Abraham, otro descendiente de Isaac, otro descendiente de Jacob, que no eran perfectos, pero eran perfectibles. Entonces, dije hace unos instantes que cuando leemos la Biblia no encontramos hombres buenos en la Biblia, ni en esta vida. Pues la Biblia afirma que bueno, que perfecto, solamente es Dios. Así le dice Jesús a una persona. Quizás hablar de gente buena como David, Noé, Daniel, Job, lo eran comparados con otros. Pero el apóstol Pablo afirma, dirigiéndose a judíos y a gentiles, en Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Y cuando dice la Biblia en Mateo 19:16 que vino un hombre y le dijo a Jesús, maestro bueno, ¿qué haré para esto y esto? Dice la Biblia que Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Por supuesto, Jesús era Dios. Y aquí, pues, el énfasis, ¿verdad?, del texto es la divinidad de Jesús. Entonces, la Biblia nos muestra que Dios no escoge a estas personas que hemos mencionado porque hubiese méritos en ellas. Y quizás ustedes digan, bueno, y cuando la Biblia dice que Abraham anda delante de mí y sé perfecto en Génesis 17:1, no se refiere a intachable, a ser como Dios, sino se refiere a una persona madura, a una persona íntegra, completa, ¿no? Hay una anécdota que quizás ustedes sepan de un hombre que llega a comprar a una pizzería, pero le dan cambio de más. Y entonces él regresa, ¿no?, a devolver. Y llaman al gerente y el gerente dice, mire señor, queremos filmar esto, ¿no? Porque hoy hay pocas personas como usted, ¿no? Y aquel hombre no quiere. Y dicen, ¿pero por qué? Si usted hizo algo bueno. Y dice, no, porque la señora que anda conmigo no es mi esposa, ¿no? ¿Qué pasaba con ese hombre? Era honesto, devolvió lo que le dieron de más, pero no era íntegro. Ojo, porque quizás podamos a veces decir, soy muy bueno en esto, pero soy mentiroso. Soy muy bueno en esto, pero a todo mundo le pido y no le pago, ¿no? Cuidado, que Dios nos ayude a ser íntegros. Entonces, Jacob requirió un encuentro con Dios y así fue transformado, recibiendo un nombre nuevo.
como su abuelo Jacob. Perdón, su abuelo Abraham. Ahora, dice la Biblia que Jacob luchó con, algunos dicen un ángel, el texto dice un hombre, y Jacob dice, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y algunos dirán, ya ven, hay una contradicción en la Biblia, ¿no? Porque está escrito en Éxodo 33:20 que nadie puede ver a Dios y vivir. Pero no muere Jacob porque vio al ángel de Jehová, al Mesías, a Dios en forma humana. Y Jesús corrobora esta verdad en Juan 6:46. Dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Solo Dios, solo Jesús ha visto al Padre. Pero el hombre no puede. Entonces la transformación personal de Jacob es un importante elemento para lo que estamos hablando sobre ser perfectible. Y estos cambios se van repitiendo y se van experimentando de diversas formas. Porque quiero mencionar, voy a adelantarme un poco para ya ir concluyendo. ¿Recuerdan a Judá? En los capítulos 37 y 38 de Génesis, presentan a un José bueno, santo, ¿verdad? Que rechaza pecar con la esposa de Potifar. Pero ahí está el relato de Judá, que tiene relaciones sexuales con su nuera, la cual se disfrazó de prostituta. Y pudo haber un motivo, ¿verdad? Válido o no, pero está el pecado. ¿Y qué pasa con Judá? Que, dicho sea de paso, de su tribu o de su genealogía viene el Mesías. Bueno, todos estos acontecimientos con su nuera Tamar, según capítulo 38-25, sirvieron. Dice la Biblia que todo ayuda a bien. Le humillaron. Cuando ella mostró pertenencias como el sello, el cordón y el báculo de aquel con quien había pecado, porque la iban a quemar. Y entonces Judá entendió que él era, no que su nuera había andado de pecadora. Y entonces expresó Judá, ciertamente más justa es ella que yo. Y quiero que noten el versículo 26 de Génesis 38, porque así demostró Judá su cambio. Dice la Biblia, y nunca más la conoció. La conoció significa ya no tuvo relaciones con ella. Tenemos que también decir que Jacob nunca volvió a oírse que fuese tranza, mentiroso. Y no estoy diciendo que era perfecto. Estoy diciendo que quizás hacía otras cosas, pero ya no era esa situación la que lo caracterizaba, ¿no? Bien, pues ahí está Judá, transformado por Dios. Y solamente podemos ver cómo en estos pasajes resalta la soberanía y la gracia divina. Perdón, ya que es Dios quien elige conforme a sus propósitos. A pesar de que somos imperfectos, de que somos pecadores, si Dios determina escogernos, elegirnos, Él lo puede hacer. Esto enseñó el apóstol Pablo en Romanos 9, 11 y 12, cuando dijo que aún no habían nacido Jacob ni Esaú, ni habían hecho aún, dice, ni bien ni mal, sino para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Entonces la familia de Jacob no llenaba los requisitos según los parámetros humanos. No llenaba los requisitos para estar en la línea del Mesías. Pero precisamente por ser perfectibles, sale de esta familia Judá. Y
Vean, y no estoy aquí señalando ni magnificando. Simplemente esos relatos están ahí para que nosotros le demos gracias a Dios, que ha tenido misericordia de aquellos personajes y de nosotros. Dice primero de Crónicas 5:1. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito. Mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por el primogénito. Pero después algo sucede y Jacob le da la primogenitura a Judá. Entonces, los capítulos 37 y 38 nos muestran la degradación moral de la familia de Jacob al dejarse influenciar por el ambiente cananeo. Esta es la historia de la familia de Jacob, dice Génesis 37:2. Cómo José informaba a su padre la mala fama de sus hermanos. Y esa expresión, la mala fama de ellos, no se refiere a pecadillos insignificantes, inocentes, sino a una contaminación total de las abominables costumbres de los cananeos. Podríamos mencionar incesto, idolatría, sacrificios infantiles, violencia, perversión, etcétera. ¿Se acuerdan que al inicio de todo esto hablamos de cómo está nuestra sociedad? Bueno, pues a pesar de que en aquel tiempo y en este no somos perfectos, Dios cumple propósitos a través de personas perfectibles. Y doy gracias al Señor porque hemos terminado reconociendo que la vida cristiana es igual a una carrera de larga distancia. Requiere perseverancia, requiere paciencia y sobre todo constancia. Pero más que nada, confianza en este Dios que puede hacernos nuevas criaturas y sobre todo también a nuestras familias, como lo vimos con estas familias que tenían muchas fallas, pero Dios en su misericordia les salvó, les transformó y les usó para sus propósitos. Dios les bendiga.